¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al canal de YouTube de Escritores en su tinta. Hoy tenemos una nueva entrevista, tenemos a un nuevo compañero con el que vamos a hablar y que nos va a contar sobre toda su obra literaria. Nos referimos a Arturo Macià Morant, que bueno, estamos hoy, nos ha invitado a su casa, hemos venido aquí y bueno, pues aquí estamos realmente encantados. Arturo, ¿qué tal? Hola, Muchas muy buenos días, gracias. José. Un placer. Muchas gracias a ti por también acudir y por ser tan genial y generoso Bueno. en tu propuesta. Bueno, lo que intento es que se os conozca a todos, que se sepa cuáles son vuestros libros, qué es lo que contáis en ellos también un poco y bueno, pues que en definitiva los lectores estén un poquito más cerca de los autores y los autores más cerca de ellos también. Y hoy va a ser contigo y con toda tu obra. Aquí tienes la trilogía y bueno, y un libro nuevo que ahora hablaremos de él también. Correcto. Pero antes de nada, cuéntanos cómo fue esto de comenzar a escribir. Sobre todo la ciencia ficción y... Sí. Yo creo que en una ocasión, bueno, en una ocasión seguramente no, hay más de una, porque realmente es lo que más me marcó mi época infantil y juvenil como lector. Me gustaba mucho justamente leer muchas veces novela gráfica, es verdad que no leía tanta novela como a lo mejor puedo leer actualmente, pero sí que me gustaba mucho ese tipo de género, el género de la ciencia ficción, el género de la imaginación. Y a partir de ahí, un poquito, pues, de tanto aficionarme a la lectura y de tanto disfrutar de ella, hace cosa aproximadamente de no sé qué decir, unos 10 años empecé a plantearme, ¿por qué no? Inténtalo. Y al principio decía, voy a hacerlo, pero voy a esperarme. Y finalmente dije, hay que hacerlo, vamos a ello y a disfrutarlo. Y después ya, pues lo demás es historia, aquí presente, mis tres criaturas de ciencia ficción y otra más que hay aquí que no tiene nada que ver con ella, curiosamente. Bueno, eh, hablando de ciencia ficción, bueno, cada vez que hablamos con un autor que escribe lo que es historia o alguna novela en la que se tiene que documentar muchísimo, Ujú. en la ciencia ficción, ¿cómo te documentas? ¿Cómo consigues la información, por decirlo así? Pues la ciencia ficción lo que implica, como bien dices, es eso, una documentación diferente. Aunque depende un poco del argumento también, porque, por ejemplo, si me centro en comentar un poquito la primera novela muy brevemente, te diría que como está ambientada en el pasado, presente y futuro de la humanidad, ahí tuve una labor también de documentación sobre ciertos episodios históricos que los disfruté. Me encanta la historia, desde siempre en el instituto era una de las asignaturas que en principio disfrutaba de conocer de dónde venimos, vaya, y hacia dónde se puede ir. Y respecto a documentarse, como bien dices, respondiéndote con más concreción, disculpa, bueno, pues lo puedes hacer a través de muchos libros, de muchos libros que ya han sido escritos, por supuesto, también de documentación en la propia, en internet hay muchísimas fuentes, hay gente que aporta fuentes muy válidas, fuentes de blogs y todo ese tipo de géneros, e incluso en algunos casos leyendo pues otro tipo de lectura divulgativa. Me viene a la mente pues grandes, ¿no? Como Hawkins y Sí. algunos otros que también tendrías ahí una buena base. Y luego un poquito de, una pizca, como digo yo, de imaginación, que viene bien. Y el cine también puede aportar, porque hay mucho cine de ciencia ficción, Ujú. no sé si eso también te puede aportar Pues, esa información. pues muchas gracias por recordármelo porque sin duda alguna el cine ha sido una también de mis fuentes, pues desde bien temprano. Me vine a la época de los 70 que fue una eclosión de la ciencia ficción en el celuloide y me vine, para mí Alien es un referente, bueno, de esos de los que dices peliculones, por lo menos la trilogía original para mí, con lo cual desde ese punto de vista son cosas que te marcan, ¿no? Luego llegó por supuesto el de los 80 que también tuvo una gran influencia en la ciencia ficción y en la aventura. Spielberg tendría también mucho que decir de eso, Ese ¿verdad? director primero del que habla es George Lucas. Efectivamente. El George Lucas, lógicamente, de Star Wars. Y bueno, por supuesto, Star Trek. Sí. Yo ahí tengo, no es que sea, digamos, incondicional de ninguno de los dos, pero sí es cierto que con el paso de los años me he ido haciendo más Trekkie que no de Star Wars, por las circunstancias de la saga que se ha ido Sí. alargando y alargando. Pero bueno, a final de cuentas, lo importante es disfrutarlas. Bueno, centrándonos ya en primer lugar en la trilogía, en Divididos por Cero, Ujú. El legado de Polaris y El infinito debe morir. En primer lugar, los títulos de tus libros a mí me llaman mucho la atención. Supongo que son títulos que tú les pones, o Ujú. sea, son idea tuya. Eh, Dice mucho de lo que luego podemos encontrar dentro. Encierran justamente eso. Fueron un caballo de batalla interesante porque siempre se los puse al final.
Al principio pensaba, le pongo el título desde un principio, pero finalmente nunca fue el origen de lo que uno piensa, nunca acaba terminándose como uno cree que va a terminar. Igual que cuando lo escribes, tienes Sí. un guión, una serie de guías por pasar, pero realmente la historia está viva y los personajes te condicionan a que viva y fluya. Con los títulos pasa igual. Y los títulos en concreto, pues son eso. Cuando uno termina de leerse la novela, siempre va a decir, ahora entiendo por qué se llama así. Están, digamos, que dado que es intriga, misterio, ciencia ficción, tienen un componente, ¿no? Que significa ser un dividido por cero. O qué hizo Polaris, o qué fue Polaris, o quién fue Polaris para dejar un legado. O quién es el infinito, o por qué debe morir. Entonces, todo ese tipo de preguntas, ¿no? Que son las mismas que un propio lector se haría, son las que se van respondiendo dentro de la propia lectura, de lo que es esa aventura. ¿Qué encontramos en cada una de las partes de esta trilogía? Es decir, ¿son los mismos personajes? Ujú, ¿Es continuidad una de la otra? ¿Se pueden leer ujú. independientemente? Cuéntanos un poco cómo es. Eso fue una de las fijaciones, metas que yo me planteé. No me gusta, y respeto a quien lo hace, por supuesto, pero no me gusta contar una historia dividida en tres partes. Esto ahora mismo es un poco moda y se lleva a hacer trilogías o incluso cuatrilogías, Ujú. pero tienes una idea y vas haciendo como episodios grandes, lógicamente, pues son novelas. Yo lo que quería era contar una historia conclusiva en sí misma. Ahora bien, que podría dejar con ganas o no de más, incluso a mí. Y eso es lo que acabó pasando. Cuando terminé la primera, quise hacer un final más o menos abierto, porque al final todo en la vida siempre queda un poquito así, de esa forma, por ser realista con la vida misma, perdón, pero que una vez que ya tenía ya claro que la novela había terminado, eso era autoconclusivo, con lo cual mi siguiente paso fue el decir, tengo que ser capaz de crear una nueva aventura, pero que esa aventura sea de forma que se pueda leer en modo independiente, aunque lógicamente todo se enriquezca si uno se lee en un orden lógicamente correcto, primera, segunda y luego tercera. Ujú. Ujú. En cuanto a los personajes, Los personajes, algunos repiten, pasa un poco sí, como en las series de televisión o en las trilogías cinematográficas. Algunos repiten, otros no repiten, y no tengo que decir por qué, lógicamente. claro. En más de una ocasión no tiene uno que pensar en lo obvio, ¿no? Sino simplemente en la coherencia de la historia, en hacia dónde fluye esa historia. Entonces, siendo realistas, en la vida pasa igual. En nuestras vidas entra gente, sale gente, temporalmente, a veces regresa, a veces no. Y en estas novelas lo que quise dejar patente fue lo mismo, con lo cual sí es verdad que hay unos, digamos, pilares o protagonistas principales con una probabilidad muy elevada de que consten y que repitan, y otros bueno, pues las circunstancias van a hacer que no sea así. Ujú. Quería preguntarte porque, bueno, vamos a ver, hablábamos antes del cine, precisamente de ciencia Ujú. ficción, ahora de las novelas. Tú has dicho antes un término que es Trekkie, para aquellos Sí, que siguen, bueno, pues la serie Star Trek. Star Trek. Pero hay otro término que muchas veces, no sé por qué, se le atribuye a la persona que lee ciencia ficción o que Mm. escribe ciencia ficción, que es Ajá. friki. Ajá. Bueno, ¿Qué me puedes decir de eso? Porque a mucha honra. A ver, no es nada malo. no, a ver, yo es que ha habido un momento en el que en esta sociedad somos muy de etiquetas Sí. y nos gustan mucho las etiquetas y que tener claro desde un principio de dónde vas y a dónde vienes y todo ese tipo de cosas, ¿no? A ver, todos somos únicos, todos somos diferentes desde mi punto de vista humilde, y igualmente un friki no deja de ser una persona que disfruta mucho de lo que hace. Y a lo mejor algunas personas no terminan de entender o no terminan de comprender esa pasión, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, yo tengo mi lado friki como todos, seguro que lo tenemos. Lo que pasa es que hay gente que cree que, por ejemplo, irse con una caña, con todo respeto del mundo, a pescar al mar, eso no es ser friki. Hombre, pasarse horas por la noche en la playa, ahí a la rasca que cae por la noche con el fresquete que hace, yo me lo pienso, con lo cual yo diría, uy, qué raro eres, ¿no? Pues igualmente, cariñosamente lo digo, todos somos frikis. Al final, desde ese punto de vista, sí que es verdad bueno, que entendemos por friki a lo mejor, claro, no estamos acostumbrados a esta gente que le gusta mucho disfrazarse, por ejemplo, Sí. de un tiempo a esta parte, pero al final de Sí, en cuentas no los deja, salones manga, por lo ejemplo. saben en manga, pero no deja de ser al final un gesto lúdico de diversión, de compartir, ¿no? Compartir un poquito eso, lo que has disfrutado de una serie, de un libro, de una novela,
en fin, de una película, ¿por qué no? Muy bien. Bueno, ¿es solamente ciencia ficción o va combinado también con algo de, no sé si thriller, misterio? A mí me gusta que me hagas esa pregunta porque yo siempre he dicho que son mucho más que ciencia ficción. La vida es mucho más que una sola cosa, ¿no? Y la literatura también. Cuando tú cuentas una aventura del tipo que sea, obviamente todo el mundo busca un género, qué género es, etcétera. Pero realmente yo aquí puedo hablar de que son novelas en las que pasan muchas cosas, hay muchos misterios, muchos interrogantes que despejar, y al estar contadas en primera persona desde el punto de vista de los distintos personajes principales, que son los que nos van narrando y descubriendo simultáneamente a la lectura lo que pasa, claro, yo lo fusioné con lo que sería esa intriga en la que tendríamos pues un motivo más de adicción, de decir, oye, me está intrigando tanto esto que necesito seguir. Y es lo que nos pasa con las historias que más nos gustan, supongo. A mí por lo menos me ocurre así. Si sigo leyendo es porque me importa. Y me importa básicamente ya no solamente la historia, que sí, que debe de ser una historia que te atraiga, lógicamente, y hay para gustos colores, Sí. pero también me tiene que importar mucho quién es quién ahí, quiénes son los personajes y que sean, pues como nosotros, de carne y hueso, con sus virtudes, sus defectos, sus errores, sus miserias, sus alabanzas, sus alegrías, en fin. Bueno, la trilogía ya lleva un tiempo en el mercado, vamos a decir, por aplicar un término. Se lo pregunto a todos los autores. ¿Te han llegado ya comentarios, impresiones? Sí, sí. La verdad que es impagable. No, o sea, eso no tiene forma de medirse, de cuantificarse la felicidad que uno siente cuando sucede eso que comentas, cuando algún lector, alguna lectora se acerca y ya no solamente se lleva a lo mejor la siguiente novela, sino te comenta que le ha gustado la anterior y te pregunta, oye, ¿y en qué estabas pensando cuando estabas haciendo eso? O me ha encantado esta parte, o incluso también hay más de una ocasión, por supuesto, que hay gente que te dice, pero es que a lo mejor si hubiera hecho esto el personaje, digo, claro, lógicamente cada uno tiene ahí su punto de vista, eso es lo más bonito. Y sí que he recibido bastantes opiniones. Sí es verdad que la gente, lo digo por experiencia propia también, es más, o le gusta más comentarlo in situ, en persona, de tú a tú, que hacer algún tipo de comentario por escrito, como que les da un ligero miedo escénico, por llamarlo cariñosamente así, ¿no? Y yo les he dicho y les animo a todos a que lo hagan sin ningún problema, que a final de cuentas todos nos expresamos y sabemos más o menos de una forma o de otra decir lo que sentimos, que ayuda mucho a cualquier escritor Sí. que hayan opiniones. Yo de hecho tengo algunas en Amazon de gente que se leyó mis novelas, las 3 incluso. Tengo alguna por ahí en el blog también, en fin, y quiero recordar que incluso en Instagram alguna opinión también he subido de alguna persona, con lo cual he tenido variedad de fuentes, variedad de lugares por escrito y también, por supuesto, verbalizadas, y eso lo he dicho, no tiene, o sea, para mí es infinito, ¿vale? Es infinito el valor incalculable. Ahí es cuando te das cuenta y dices, ya, el libro ya está terminado. Sí, efectivamente, es cuando realmente, mira, me quedo con una frase de una compañera que, bueno, que realmente entablé conversación con ella por redes sociales hace mucho tiempo y bueno, a ella le va por supuesto muy bien, pero más que nada pues porque lleva mucho más trayectoria literaria desde hace muchísimos años y escribe fantasía. Se llama Irene Parente y escribe fantasía y ella me dijo una vez una frase que no se me olvidará, me dijo, cualquier novela que hagas, cualquier libro que hagas tú o quien sea, deja de ser tuyo o suyo desde el momento que sale a la luz. Y cuando sale a la luz es de los demás. Ya ellos la disfrutarán y ellos se sentirán, nunca mejor dicho. Bueno, Divididos por Cero, El legado de Polaris y El infinito debe morir. ¿La trilogía tiene un nombre en sí? Sí, la trilogía de los infinitos. La trilogía de los infinitos. Muy bien, pues esa es la trilogía que ahora en estos momentos nos ha presentado su autor, Arturo Maciá. Pero hay algo más que estamos viendo ahí, que es un libro más pequeñito, Sí. porque tú no solamente escribes ciencia ficción, sino que la poesía también te gusta. Y además lo haces muy bien. Muchas gracias por tus palabras, por el elogio. Yo realmente es una cosa que hacía hace muchísimo tiempo. Yo creo que mucho antes que escribir ciencia ficción, por supuesto, porque allá por mis 20 y tantos, pues bueno, no sé, de vez en cuando, yo siempre lo he dicho, la poesía es sentimiento y emoción y es terapéutica.
Y en ciertos momentos escribir en sí mismo es terapéutico, ¿no? Cualquier tipo de historia que tú quieras. Pero la poesía, por algunos motivos, más, porque es cuando más puedes liberar un poquito ese lado emocional y darle rienda suelta a ese tipo de sentimiento, de expresión. Y bueno, pues desde hace muchísimo tiempo escribía cositas, pero nunca terminé muy pocas ciertamente, porque al final pues, la vida te conduce por sitios, vas dejando de lado ciertas cosas por prioridades, y no significa que no te guste, sino que pues no es el momento adecuado. Y hace cosa de 3 años aproximadamente, pues circunstancias de la vida hicieron que sintiera esa llamada de nuevo. Sentí la llamada de necesitar esa necesidad, quería decir, de poder expresar cosas y cosas ante la realidad, mi realidad y por supuesto la realidad general, ¿no? de todos nosotros. Y a partir de ahí, pues eso, emoción, sentimiento, de todo. ¿Qué tenemos allí? Pues esto que tenemos aquí es un poemario. Sí. Que por cierto el nombre se lo puse también al final, como no. Qué bonito el incendio, si se arde de pasión, lo quise llamar así. Es en honor, no es lógicamente lo mismo que él canta, pero es en honor a Pablo López, que le tengo una admiración muy grande como cantante y como compositor, y porque lo que hace es también poesía cantada. Y hay una de sus canciones en las que dice que bonito el incendio. Lo demás no, lógicamente, más que nada porque no dice lo mismo que digo yo, pero que viene de ahí, viene de ese momento de admiración, y dije, ese principio me gusta mucho y a partir de ese principio voy a hacer un título a ver si consigo lo que yo quiero. Y salió eso. Respecto a su contenido, supongo que querías preguntarme, perdón. El contenido son poemas breves. Alguno hay un poquito más largo, probablemente, pero la mayoría son poemas breves. Me gusta la poesía más breve. Son poemas contemporáneos. No hay a lo mejor una búsqueda de la rima. Busco a lo mejor otro tipo de sonoridad que no es la rima, simplemente la brevedad del verso, quizás, perdón. Y a partir de ese momento también, pues de temática, el título también lo dice, ¿no? Realmente es la pasión por cosas que nos ocurren en la vida. A veces son cosas positivas y a veces no lo son. Con lo cual, bueno, hay que dar un poquito también de equilibrio a esa dualidad de nuestras vidas, que tenemos nuestros demonios y nuestros ángeles ahí dándonos, pues no sé, dándonos vidilla, nunca mejor dicho. Y aparte de ese tipo de contenido, también hay algunos relatos. Me gusta escribir relatos cortos. Ahí en los relatos doy rienda suelta también un poquito a esa parte, digamos, de ciencia ficción, de fantasía que me gusta hacer, pero sí que es verdad que les doy un enfoque también, como pasa con mis novelas, un enfoque buscando el personaje, buscando la posible credibilidad, si no tanto de la propia fantasía en sí mismo, sí del sentimiento, de la emoción del personaje que nos está contando algo, ¿no? Y desde ese punto de vista tendríamos eso. Y finalmente, pues de vez en cuando sí hay un poquito de prosa poética muy, muy breve. Son tipo frases, ¿vale? Frasecitas que bueno, que en cierto sentido, en un momento determinado, pues te surgen, ¿no? Te vienen al corazón y dices, las apunto, pero ya. Y luego, pues, todas estas, lo bonito que tiene es que el poemario ha surgido como otra consecuencia. No ha sido algo que dije, voy a hacer un poemario. No, si me hubieran dicho que lo iba a hacer, hubiera dicho que no era capaz de conseguir hacer eso. Fue a consecuencia de mi actividad en Instagram. Los poemas y esos relatos fui subiéndolos a modo de post, a veces a la semana 1, a veces 2, dependiendo de mi tiempo, dependiendo de lo que se vivía, nunca mejor dicho, porque para escribir hay que vivir. Y poco a poco pues iba haciendo eso, ¿no? Una especie de trayectoria dentro de esa red social de Instagram, que ha sido de la que más a gusto me he podido sentir, de unos años hacia acá, un par de años más o menos. Y fueron recopilados los que hice en el año 2019. Bueno, pues un poemario que has publicado hace muy poquito, además, también. Sí, de hecho, claro, lo que hay una cosa aquí que no he contado todavía y muy brevemente lo voy a decir, es que soy un poco artesano también, porque, porque yo no solamente los escribí, sino que el diseño de las portadas, de las contraportadas, de sinopsis, bueno, y del poemario también y de su interior, todo eso lo acabé haciendo yo. Pues merced a que al final, por circunstancias, siempre he sido un aficionado de diseño gráfico y adquirí conocimientos hace cosa de 3 añitos sobre InDesign, que es un programa también para poder hacer maquetación.
Y dije, pues mira, ahora que sé un poquito de esto, antes de que se me olvide, me puse un poquito a intentar hacer la maquetación y surgió el poemario también en ese sentido gracias a eso. Le di un enfoque también diferente, su contenido interior está no solamente textual, hay imágenes, son fotografías hechas por mí o dibujos hechos por colaboradoras, porque son dos colaboradoras las que han participado también en él para hacerme algunos dibujos. Y justamente pues a cada, digamos, poema o a cada relato corto le pongo a su lado una imagen más o menos que evoque o que me despierte a mí algo para acompañarlo, ¿no? Para que casen entre sí. Le di ese enfoque y está publicado. Pues, a ver, está disponible desde julio de este año, desde el día del libro aplazado que se Sí, hizo. el 23 de julio, si no recuerdo mal. Exactamente, efectivamente. Hubiera sido mi gusto que hubiera salido el Día Mundial de la Poesía, cuando era en marzo, estaba previsto de hecho que se pudiera haber presentado entonces, haber hecho algo, pero bueno, no importa. Lo importante es que estamos saliendo de una situación complicada y Sí. al final lo importante es que se salga, lo primero es la salud, se salga de ella lo más pronto y seguro posible. Y bueno, pues mientras tanto funcionar en la medida también de lo que sea seguro y prudente. Así que ahora mismo disponibilidad de los tres. Sí, eso iba a preguntarte dónde Sí. se podían adquirir tanto la trilogía como el poemario. Ok, gracias José. Mil perdones por adelantarme. No, tranquilo. Bueno, pues la trilogía se puede adquirir o bien en Amazon, tanto en formato Sí. digital como en formato papel, ¿de acuerdo? Buscando las palabras de la trilogía de los infinitos ya te llevaría directamente a ello, o cualquier título de cada una de ellas, que son Divididos por Cero, El legado de Polaris y El infinito debe morir. Y también están, bueno, cuando vamos en ferias de nuestra querida Asociación Escritores en su Tinta, ¿vale? Que aún no la hemos nombrado y es un buen momento para nombrarla, cuando podamos de nuevo volver a la actividad, siempre estará en las ferias que pueda yo asistir, ahí estará para que la gente que quiera adquirirlas las pueda adquirir. Y también en alguna tienda, en alguna librería, por supuesto, nuestros queridos libreros pues también han tenido su año un poquito complicado y de hecho ahora mismo tengo planes para que esté en Elche, bueno, están de hecho ahora mismo en 2 librerías. Y tengo planes para estar en una tercera a final de año, a ver si consigo que al final de año esté. Puedo deciros. Sí, claro, sí. por supuesto. La trilogía está en Monographic Comics, Sí. ¿de acuerdo? También la tenemos disponible en Librería y Papelería Luna, está cerquita de la Avenida Libertad. Y quiero también que esté en la librería Rebeca, ¿vale? Que tenemos, es una gran compañera, prácticamente compañera desde los principios de la asociación y bueno, en mi caso concreto me gustaría eso, poder hablar y que estuviera allí también disponible para toda la gente de aquí de Elche y cercanías que pueda acercarse a adquirirla. Igual pasa con el poemario. El poemario está, bueno, en este caso el poemario lógicamente en Monographic no está porque es una tienda especializada en cómics, ciencia ficción y ahí no tiene lugar lógicamente esa cabida, pero sí que está en la librería Papelería Luna y quiero también llevarla a Rebeca. De momento con esos puntos de venta. Respecto a Amazon, por el tema del poemario aún no está. Lleva su tiempo, me va a costar quizás algún mesecito que otro, quisiera que a principios del año que viene estuviera, ojalá que sí, porque Amazon es un poquito peculiar a la hora de subir textos con imágenes. Cuesta un poquito el tema de que ajuste bien la maquetación y que salga todo bien, pero una vez que ya lo tenga más o menos conseguido, pues principios del año que viene, ojalá que me gustaría que para marzo ya del año que viene estuviera ya en Amazon. De todos modos, por redes sociales, en mis redes sociales, en Instagram podéis seguirme y si hubiera alguna novedad, seguro que lo diré. Pues precisamente de las redes sociales te quería preguntar porque ¿dónde podemos seguirte? ¿Tienes un blog? ¿Instagram? Sí. ¿Facebook? Tengo un blog en WordPress, es Sí. arturomaciamorán.wordpress, ¿de acuerdo? Bueno, es al revés, es WordPress Arturo Macia Morán, no recuerdo ahora mismo, mil perdones, pero la verdad es que lo tengo y tengo que confesarlo, un poquito ahí aparcado, porque hubo un momento en el que sí que le di mucha actividad, sobre todo en sus inicios, pero bueno, es verdad que también es muy sacrificado en el sentido de que entre escribir el día a día, las cosas, el tiempo al final no le encuentra suficiente tiempo para todo. Y la otra actividad que mantengo bastante regular es si está en Instagram. En mi cuenta es Arturo88infinito. Peculiar nombre, pero bueno, se lo quise poner porque me motivó también ponérselo y dije Arturo y luego 88 en números, infinito luego en letras, Arturo88infinito de Instagram. Allí es donde también me podéis seguir y podéis entrar en contacto conmigo, saber un poquito de... Lo que hago allí generalmente es subir contenido. No suelo hablar en exceso, yo de vez en cuando pues sí que comento, he escrito una novela o una trilogía de novelas y funcionan así, van así, pero que normalmente lo que suelo hacer es generar contenidos pues porque entiendo también que
el mensaje continuo puede saturar, puede cansar. Yo respeto a quien lo hace, por supuesto, pero yo prefiero no hacerlo así, prefiero hacer otra cosa. Bueno, y por supuesto también en la página web de Escritores en su tinta, en la pestaña de autores, ahí está, digamos, la ficha, por decirlo así, ¿no? Sí, De, sí, de Arturo sin también. duda alguna. ¿Y qué cabeza tengo de no acordarme? Y muchas gracias No por pasa nada, recordarte hombre. tú. De verdad que sí, porque es que sinceramente hay veces es eso, es como la vida misma. De verdad que llevo a veces un montón de cosas en mi cabeza y no sabía decirte, pero menos mal Nada. que sí que se En estaba cualquier atendiendo. caso, Muchas nosotros o sea, pondremos debajo de este vídeo, en la descripción, vais a encontrar los enlaces a todas las redes sociales de Arturo y de Amazon también y por supuesto de la web de Escritores en su tinta. Arturo, ya para finalizar, ¿qué es lo próximo? ¿Estás trabajando en algo? Pues madre mía. ¿Otra trilogía? No, pero las cosas pueden ser tres. No tiene que ver con trilogía, pero pueden ser tres. Vamos por partes, como decía un famoso y lamentable Sí. personaje. A ver, mirad, yo lo que tengo ahora mismo previsto sería hacer un segundo poemario, ¿vale? No sé su título, por supuesto. Sí que sé que me gustaría que fuera de los poemas y relatos cortos de este 2020 que he ido haciendo. Y así le daría continuidad también a este formato. Y eso es lo próximo que quiero y creo que tengo más cercano poder conseguir. Respecto a lo que es ya escritura de novela, pues hubo una época, una etapa en la que quizás las circunstancias de este año no me han ayudado a tener ideas de ese tipo, pero bueno, quizás también la mejoría aparente, prudente de lo que estamos viviendo últimamente me están llegando ideas nuevas. Y tengo, curiosamente, cuando no te viene nada o cuando te viene toda la vez, me vinieron tres ideas para tres novelas independientes, autoconclusivas y no trilogía, no tendría nada que ver una con otra. Eso viene porque me gusta mucho la novela negra también y me gustaría dar ahí un salto a ese género, contando una historia de ese tipo, ¿no? De género de novela negra. eh, Bastante realista, por cierto. Digamos que inspirada en hechos reales, ¿de acuerdo? Hasta cierto punto sí va a ser así. Y luego ya me vinieron otras dos ideas también para otras dos novelas. Una de fantasía, Sí. que curiosamente es fantasía, pero fantasía también, digamos, es que la línea es tan fina a veces, la fantasía con la realidad, pues estaríamos un poco buscando esa concatenación de ambos géneros, real y fantástico. Y la otra que tenía también por ahí andaría más o menos por los mismos derroteros, anda un poquito por tema de ciencia ficción, con lo cual, en fin, tengo tiempo, ¿no? Pero nunca mejor dicho, hay que ponerse y de momento, bueno, va la cosa despacito porque, bueno, mi día a día también va bastante lleno de actividad, con lo cual vamos por partes. Primero, ojalá que sí, el próximo poemario y a partir de ahí, pues ya seguramente, si todo va bien, sería la novela negra y ya lo otro. Ya tengo notas bien tomadas porque mi memoria también, ya acabamos de comprobarlo, que de vez en cuando, como no apuntes, me hago mayor y acabo ya quedándome con cosas ahí en el tintero, pero ya tengo bien apuntadas las ideas para poder ya ponerme y lanzarme. Al final, ojalá que, bueno, no sé, no me pongo metas porque ponerse metas al final es luego motivo de frustración porque uno quiere terminar antes de lo que realmente lo consigue. Cada una de ellas me llevó mi tiempo y siempre creí, ay, bueno, pues a ver si para. Y no, realmente No pueden marcar tiempo. no te puedes marcar. Lógicamente es bueno tener un cierto objetivo para que luego Sí. el exceso no sea tanto. Pues si no te pones ningún tipo de marca, a lo mejor pues se puede eternizar, con lo cual tampoco es bueno, pero que al final, bueno, supongo que los grandes profesionales sí tienen esa facultad o no, no lo sé. Me gustaría comentar con alguno de ellos, ¿no? Cómo les va, porque supongo que también tendrán, claro, obviamente se dedican profesionalmente a ello y es otra historia. El tiempo en ese caso funciona de forma distinta. Claro. Pues Arturo, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer. Te hemos conocido a ti un poquito más, hemos conocido tu obra, tus novelas, tu poemario también. Y bueno, que de verdad ha sido un placer. Encantado de haber estado aquí contigo este ratito y espero que a todas las personas que están viendo este vídeo en este momento pues también les haya Pues gustado. ha sido también un placer, lo mismo tengo que decir, un placer. Muchísimas gracias por vuestra atención.
por vuestra compañía siempre, tanto en este medio que estamos ahora mismo aquí, como en redes sociales, los que me podáis volver a ver, que sepáis que, bueno, que infinitamente agradecido, que es maravilloso poder compartir con todos vosotros todo esto y tener la oportunidad de que sea en una asociación como a la que yo pertenezco y de la que estoy tan enamorado. No es ciertamente porque, bueno, realmente hemos compartido mucho, Sí. hemos, digamos que progresado también mucho con el paso de los años y la verdad es que es bonito ver cómo, bueno, pues unos a otros nos ayudamos. La asociación finalmente lo que siempre ha querido es sentimiento de unión, sentimiento de ayuda, de compañerismo y disfrutar de las alegrías de todos y ayudarnos cuando no llegan y hay que ayudarse. Para eso estamos todos, claro que sí. Pues muchísimas gracias y pronto estaremos con otro vídeo, con otro autor o autora y seguramente también con novedades literarias que seguro que os van a gustar. Gracias. Un abrazo, muchas gracias a todos.